Vamos a empezar con las cuentas del balance general, también conocida como el estado de situación financiera. Para el cierre del 2023, los activos estaban divididos en un 34% en propiedad de planta y equipo, un 16% en recursos naturales y del medio ambiente y un 12 y 11 respectivamente en cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar de corto y largo plazo. En la parte de pasivos, podemos ver que estos representan el 63% del total de activos. De este 63, el 15 son pasivos corrientes y el 48% restante son pasivos no corrientes. Analizando los pasivos sobre subtotales, podemos observar que tanto para los pasivos corrientes como para los no corrientes, cuentas con mucho peso son los préstamos financieros y las cuentas por pagar. Esto es de esperar, gracias al crédito comercial en pesos con Bancolombia que vence en junio del 2028. Junto con un desembolso de un crédito sindicado de largo plazo con la banca internacional por $800 millones. A su vez, Ecopetrol reporta cuentas por pagar, principalmente a proveedores. Notemos la diferencia considerable de esta cuenta en el corto y largo plazo. También observamos que hay una cuenta de dividendos por pagar, esto es precisamente porque se decretó la repartición de dividendos. Podemos concluir que la financiación al final del año 2023 es principalmente por las obligaciones financieras de largo plazo. En cuanto al patrimonio, el capital suscrito y la prima en colocación de acciones no han cambiado. Es decir, no ha tenido variación en ningún año desde el 2020 hasta el 2023. Lo que sí ha cambiado son las reservas y las cuentas de resultados acumulados. Las cuentas de reservas aumentaron. El aumento fue del 101%, cosa que tiene mucho sentido porque en el 2023 la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol definió constituir una reserva ocasional de 7 billones con el fin de brindar soporte a la sostenibilidad financiera y la flexibilidad en el desarrollo de su estrategia como compañía. También se aprobó la distribución de las utilidades del 2022 por un monto de 24 billones a los accionistas. La manera en la que está compuesta las cuentas del total de activos, pasivos y patrimonios en el balance general en los años con los que se está trabajando se puede observar bajo este gráfico. Comparando el primer periodo y el último periodo, podemos ver que tanto el activo como el pasivo y el patrimonio han crecido en escala, pero entre año y año se comportan de una manera muy similar. El patrimonio siempre es más pequeño que el pasivo para todos los 4 periodos, de modo que cuando hagamos la suma de patrimonio más pasivo, esto nos da el total de activos. Bueno, ahora en el estado de resultados, en la siguiente gráfica se muestra la evolución que tuvieron los ingresos operacionales en estos 4 años. Del 2020 al 2021, el incremento fue del 83%. Después del 21 al 22, también subieron un 74%, pero luego se redujeron en un 10%. Los ingresos operacionales y los costos de ventas son las cuentas de mayor importancia en el estado de resultados y disminuyeron el 10 y 1% respectivamente. Si bien también se disminuyeron los costos de ventas, solo bajo 1%, lo que equivale a 1 billón. Lo cual no es una reducción bastante alta si comparamos el periodo del 2022 con el del 2023. Esto, aún así, ocasionó una disminución del 22% en la utilidad bruta. Para los costos y gastos, podemos ver que cuando los ingresos operacionales tuvieron un incremento del 83% del año 20 al 21, el cambio en los costos fue del 48%. Los ingresos aumentaron del 2021 al 2022 un 74% y en consecuencia los costos aumentaron un 61%. Todo esto se ve reflejado en el margen bruto. Si seguimos la misma lógica que venimos aplicando, como se redujeron los costos e ingresos, en consecuencia el margen bruto tiene que ser menor en los últimos 2 periodos. En la gráfica se puede observar esta disminución, que pasó de ser de un 44 a un 38%. Y por ende, el margen operacional de estos 2 periodos comprendidos, es decir, el 2022 y el 2023, también debe de disminuir. Lo mismo ocurre con el margen EBITDA y el margen neto. Aunque sigue siendo un buen margen, lo importante es estar alerta y prestar mucha atención a los factores que afectan a rentabilidad.
Podemos concluir que, hasta el momento, la empresa ha obtenido utilidades positivas. En el 2020 específicamente, que fue el año de la pandemia, logró ser rentable. Fue un año difícil y eso obviamente se ve reflejado en el margen neto de un 6%, muy bajo en comparación con los otros años. Aún así, vimos una recuperación para el 2021, aumentaron sus ingresos y los costos, pero lograron mantener a raya los gastos. Hola, veremos los indicadores de actividad de la empresa Copetrol. Aquí vamos a poder medir qué tan eficiente es la compañía usando los activos y el tiempo en el que estos se demoran en recuperarse. Primero vamos a ver la rotación de los activos, que nos va a mostrar la cantidad de ventas generadas por peso en activos. Vamos a sacar primero el promedio de los activos, promediando el activo inicial con el activo final por cada año. Aquí vamos a ver que el promedio de los activos aumentó por año. En relación con las ventas, nos dice que rota 0,5 en el 2021, 0,6 en el 2022 y 0,5 en el 2023. Por lo tanto, para sacar esta rotación, dividimos las ventas sobre el promedio de los activos totales. Los valores son menores frente al indicador 1, lo que quiere decir que los activos generan menos ingresos que el valor que los activos tienen. Luego, vamos a utilizar el activo fijo, que es propiedad, planta y equipo más intangibles. Esta rotación de activos la podemos dividir en activos de largo plazo y activos de corto plazo para evaluar la eficiencia de la compañía. Para obtener la rotación de los activos fijos, primero vamos a sacar el promedio de estos activos fijos por año. Entre activo fijo inicial, activo fijo final. El numerador es el mismo del anterior, pero el denominador baja porque solo vamos a tomar los activos fijos y nota por año el promedio de rotación 1,1 por el 2021, 1,4 en el 2022. Esta rotación la vamos a sacar de la misma forma. Se logran obtener ventas mayores que su inversión inicial. En este caso, el valor de la rotación es mayor que 1, con la misma condición de que estos activos fijos se logran obtener ventas mayores que su inversión inicial o la que tiene que generar reportado. Seguimos con la rotación de inventario. En la rotación de inventario vemos que el promedio de los inventarios aumentó en los años, las ventas aumentaron y el costo de venta también aumentaron. Mide las veces que el inventario es vendido en el periodo de tiempo analizado y se convierte en efectivo en cuentas por cobrar. Para sacar este valor, solamente vamos a dividir estos costos de venta sobre el promedio de los inventarios que utilizamos acá. Para los años la rotación es de 8,3 veces para el 2021, 8,8 veces para el 2022 y 8,0 para el 2023. Para convertirlo en días vamos a solamente dividir 365 sobre esa rotación y nos va a dar 44,2 días para el 2021, 45,3 en promedio de los 3 años. Costos de venta se van a presentar en paréntesis porque puede haber un efecto de reducción en las ganancias y la utilidad de la empresa, debido a reversiones de provisiones, ajustes en inventarios, recuperación de costos o reclasificaciones o ajustes contables. Como podemos ver acá, están en negativo. Luego tendremos las cuentas por cobrar. Estas vemos que el promedio de las cuentas por cobrar aumentó y esta rotación mide la eficiencia de la compañía para cobrar los créditos a los clientes. Lo vamos a calcular dividiendo las ventas sobre el promedio de las cuentas por cobrar. Esta rotación nos va a decir que indica el promedio de días en que la compañía se demora en cobrar las ventas y se demora en convertirse en efectivo. Una disminución en esta podría indicar que la compañía tiene aumento de crédito, aumento de días de crédito o problemas con los clientes. La rotación de las cuentas por cobrar para el 2021 nos dieron 7,9 veces, 5,5 para el 2022 y 3,9 para el 2023 con promedio de días de 68,3. Luego seguimos con la rotación de cuentas por pagar. Esta se
nos dice cuánto se demora la compañía en pagar a los proveedores. Para hacer el cálculo, primero debemos sacar el valor de las compras, que es igual a costos de venta que tenemos acá arriba, más inventario final, menos inventario inicial de año. Aquí vamos a poder calcular el número de veces en el año en que la empresa paga a los proveedores. Podemos notar que el costo de venta es muy alto con respecto a la diferencia entre los inventarios. El promedio de cuentas por cobrar fue esto que estamos acá. Por lo tanto, tenemos una rotación de 5,4 veces para el 2021, 5,5 para el 2022, 4,5 para el 2023. Las rotaciones se pueden representar en el ciclo efectivo, que es esta línea de tiempo que contamos con un ciclo de operación por cada año. Es la longitud del tiempo entre el pago que realiza la compañía a los proveedores por el inventario y el cobro en efectivo a los clientes. El ciclo de conversión vamos a tener la suma de todos los años 2021, 2022, 2023 y vamos a sumar los días de inventario más los días de cuentas por cobrar menos los días de cuentas por pagar. El ciclo de conversión del 2023 nos dio 56,3. El ciclo efectivo, teniendo un inventario de 45,7 días. Y esta es la línea del tiempo. Para el 2022, la ciclo de conversión dio 41,6 días. El inventario 41,4 días y las cuentas por cobrar 66,0 días. El ciclo de operación del 2021 nos dio como ciclo de efectivo 22,3 días. Y por último vamos a calcular la rotación del CATNO, que es la eficiencia de la compañía para administrar el capital de trabajo neto operativo para generar las ventas. El CATNO lo podemos calcular de activos corrientes menos pasivos corrientes. Hay que utilizar el promedio porque estamos haciendo la relación con las ventas. Para sacar la rotación del CATNO solamente vamos a dividir las ventas que tenemos sobre el promedio del CATNO, lo que nos da como resultado 7,1 veces para el 2021, 7,6 para el 2022 y 6,3 para el 2023. Seguimos con los indicadores de liquidez. Estos indicadores nos van a medir la capacidad de la compañía para cumplir con las deudas de corto plazo. Vamos a utilizar cuentas del balance y no vamos a utilizar ya promedios. Entre más altos sean estos indicadores, mayor es el nivel de liquidez de la empresa. Principalmente, la razón corriente en todos los periodos es mayor que 1, lo que quiere decir que de esta forma calculamos los indicadores. Y si son mayores que los activos corrientes que los pasivos, los indicadores de liquidez van a dar mayor que 1. Vamos a evaluar la liquidez a corto plazo. Determinamos si los activos corrientes son suficientes para cubrir los pasivos corrientes en la razón corriente. Tenemos que la razón corriente en el 2020 es 1,2, 1,7 para el 2021, 1,6 para el 2023. Dividimos solamente los activos corrientes sobre los pasivos corrientes. El indicador de razón corriente nos va a significar que por cada peso que se deba en corriente, la empresa tiene 1,2 pesos para respaldar estas deudas. La prueba ácida nos va a decir la capacidad que tiene la empresa de cubrir con las obligaciones de corto plazo, incluso si los inventarios no pueden ser vendidos. No tenemos en cuenta el inventario, solamente hay un periodo que es menor a 1, que es el del 2020. La prueba ácida la sacamos con el efectivo más las inversiones de corto plazo más las cuentas por cobrar dividido entre los pasivos corrientes. Y nos da 1,2 para el 2021, 1,2 para el 2023. El capital de trabajo no es un indicador, pero lo podemos expresar la razón corriente en pesos. El capital de trabajo solamente vamos a restar la actividad corriente menos pasiva corriente, no están estos valores. Y por último, el indicador de liquidez nos va a decir que cada empresa podemos nosotros crear nuestro propio indicador de liquidez y vamos a utilizar en este caso la cuenta de efectivo más inversiones de corto plazo dividida entre pasivos corrientes. Lo que nota que para el último año la empresa tiene 0,39 de respaldo. La liquidez, si es de, por ejemplo, del 2022, 0,38, es que quiere decir que por cada peso que se deba tiene menos peso de respaldo. Vamos a empezar con los indicadores de endeudamiento.
Lo primero que tenemos es el nivel de endeudamiento. Esto es el porcentaje que representan los pasivos sobre el total de activos. Básicamente lo que hicimos en el análisis vertical. Podemos ver que para los 4 periodos se mantuvo casi que constante. Las variaciones fueron de una centésima aproximadamente. Además, su valor estuvo siempre oscilando entre un 0.60, es decir, que en promedio el 60% de los activos están financiados. Pero ojo, si este ratio sube mucho para los periodos que vienen, la empresa podría estar sobreendeudada. En cuanto al apalancamiento financiero, vemos que cada valor para cada periodo es mayor a 1, lo que implica que los pasivos son mayores que el patrimonio, cosa que ya habíamos concluido al ver una gráfica que relacionaba estas tres cuentas del balance general. Para el 2023, por cada peso que hay en patrimonio hay 1.65 pesos en pasivos. Si lo comparamos con el primer periodo, por cada peso que había en el patrimonio en el 2021 había 1.57 pesos en pasivos. El apalancamiento financiero aumentó para el 2023 en comparación con los otros 2 años, lo que nos dice que la empresa se está financiando más con deuda que con su capital propio, lo cual puede ser bueno desde que Ecopetrol pueda generar suficientes ganancias para cubrir los costos de esas deudas. ¿Cómo analizamos esto? Tenemos que mirar primero el indicador de cobertura de intereses. Vemos que para cada uno de los 4 periodos este indicador es mayor que 1, lo que nos diría que la empresa sí está generando ganancias suficientes para pagar los intereses. Podríamos decir así que la empresa está manejando bien su deuda. En cuanto al total de deuda, para este análisis hemos optado por usar el total de deuda financiera neta, obtenida según las notas como préstamos y financiaciones, menos efectivo y equivalentes de efectivo, menos otros activos financieros. De periodo a periodo, la deuda financiera neta ha aumentado. Sin embargo, este cambio absoluto entre año y año es relativamente bajo, porque si comparamos, durante los últimos 3 años, la empresa ha mantenido un nivel constante de endeudamiento, un valor aproximado del 32, lo que indica que su estrategia financiera no ha cambiado mucho en cuanto a la proporción de deuda usada para financiar sus activos. Este valor del 32% es razonable teniendo en cuenta el tipo de empresa que es Ecopetrol. Se podría decir que Ecopetrol no depende demasiado de la deuda para financiar sus operaciones. Si estuviera muy encima del 50 o el 60% sería un motivo para alarmarse. Además, sabemos que Ecopetrol tiene una buena capacidad de pago, entonces se puede asegurar que la empresa puede cubrir sus compromisos financieros sin ningún problema. A pesar de que vemos que el impacto a la carga financiera es alto, entre el 5 y el 8%, es coherente con la situación de endeudamiento de Ecopetrol. Una deuda más alta obviamente implica más pagos de intereses, pero como la cobertura de intereses tanto con EBIT como EBITDA es mayor a 1, podemos concluir que la empresa puede ganar cómodamente sus intereses. Finalmente, a modo general, Ecopetrol tiene buena solvencia. Sus ingresos operacionales le permiten cubrir sus obligaciones financieras, su deuda es relativamente alta, esto lo vimos con el apalancamiento financiero, pero no es alarmante porque tiene buena cobertura de intereses. Mientras los ingresos se mantengan constantes y estables, la empresa no tendrá problemas en cubrir sus deudas. Vamos a realizar el análisis de los indicadores de rentabilidad. En este caso, al hacer el uso del indicador ROA, que evalúa cuán eficiente es una empresa generando utilidad neta con sus activos totales, y el ROA operacional, que lo hace igual pero con la utilidad operativa. Para el ROE, con este indicador, es la rentabilidad de la empresa por cada unidad de capital invertido por los dueños. Podemos ver que la evolución de los indicadores del año 2021 al 2022 fue positiva, llevando el ROA de un 9,8% a un 13,5%, mejorando los beneficios sobre el total de activos. También el ROA operacional pasó de un 15,4% a un 21,8%, lo que nos demuestra que el EBIT mejoró los beneficios sobre el total de activos.
Para el ROE tenemos un aumento de 25% a un 35%, lo que sugiere que Ecopetrol usa eficientemente el capital de los accionistas. Algo importante es que el ROE es mayor que el ROA, lo que nos puede decir que para esos periodos Ecopetrol usa deuda de forma eficiente. Algo que podemos corroborar con el margen neto, que alcanzó su máximo en el año 2023, que fue del 23%, y el margen operacional, que alcanzó un 38%, lo que demuestra que aumentaron los ingresos cuidando los costos operativos, junto con el aumento del precio del crudo y el gas, permitiendo llegar a estas cifras. Eso anterior es para corroborar la información acerca del ROA y el ROA operacional, que siempre es importante esta información que se saca de las notas del informe financiero de Ecopetrol. Para el año 2023 podemos ver cómo el margen neto llega a un 16%, esto debido en gran manera a la revaluación del dólar frente al peso sobre la deuda en dólares y la reducción de ingresos debido a la baja de precios en el crudo y el gas, junto con el aumento de costos financieros, de préstamos y financiaciones. A su vez, el margen bruto disminuyó a la baja en ingresos sin disminuir los costos de ventas, de la misma manera que el margen operacional se vio afectado por el aumento de los gastos administrativos, lo que causó que el ROA llegara a un 7,9% de rentabilidad sobre el activo fijo y el ROA operacional disminuyera a un 14,2%. En el ROE se llegó a un 21%, una diferencia de 9% con respecto al año 2022, una diferencia que no pudo rentar sobre el total de patrimonio. Ahora vamos a realizar el análisis DuPont para Ecopetrol entre los años 2021 y 2023. Para usar el modelo DuPont, este nos ayudará a entender qué factores han impactado en el indicador del ROE. El ROE se puede descomponer en tres elementos clave: el margen neto, que mide la rentabilidad sobre las ventas; la rotación de activos, que muestra qué tan eficiente es la empresa usando sus activos para generar ingresos; y el multiplicador de capital, que indica cuánto apalancamiento o deuda usa la compañía. Si analizamos los datos de Ecopetrol, podemos ver que en el 2021 el ROE fue del 25%, en el 2022 subió hasta su máximo del 35%, pero en el 2023 cayó a un 21%. En el 2021 podemos ver el margen neto fue del 20%, aumentó un 23% en el 2022, pero cayó a un 16% en el 2023. Esto afectó el ROE, ya que en el 2022 Ecopetrol logró una mayor rentabilidad sobre sus ventas, probablemente por los precios altos y una mejor gestión en costos, pero sin embargo en el 2023 la caída del margen sugiere que los costos aumentaron o que los precios del crudo bajaron, afectando sus utilidades. En cuanto a la rotación de activos, pasó de 0,48 en el 2021 a un 0,58 en el 2022, pero bajó nuevamente a un 0,49 en el 2023. Eso significa que en el 2022 la empresa fue más eficiente en el uso de sus activos para generar ingresos, pero en el 2023 esa eficiencia disminuyó. Teniendo en cuenta que Ecopetrol es una empresa que tiene una gran cantidad de activos, eh, al hacer uso intensivo de estos activos puede generar mayores ingresos. La disminución de la explotación del petróleo, de crudo, pudo haber causado esta disminución en la rotación de los activos. En cuanto al apalancamiento financiero, el multiplicador de capital aumentó
de un 2,57 en 2021 a un 2,65 en el 2023. Esto indica que Ecopetrol ha usado más deuda para financiarse, pero esto no fue suficiente para evitar la caída en el 2023. En conclusión, el alto ROE del 2022 fue debido principalmente a un margen neto fuerte y una mayor eficiencia en la rotación de activos. Sin embargo, en el 2023 el panorama cambió, el margen neto bajó y la eficiencia en el uso de activos se redujo, lo que provocó que el ROE cayera a un 21%. En este análisis se demuestra la importancia de mantener un equilibrio entre la rentabilidad, eficiencia y apalancamiento financiero para sostener una alta rentabilidad para los accionistas.